Estarán escuchando unos pequeños soniditos. Estoy en estos momentos encontrándome de viaje, pero eso no es excusa, ¿no? Para no dictar el día de hoy. Bien, muchachos, entonces vamos a esperar a que la coordinadora Cristel, ¿no? Comparta la pantalla para empezar con el dictado. Bien. Sí, profesor, un momento, estoy abriendo los archivos. Ah, ya, sí, sí, sí. Primero es el PPT, ahí y luego es las preguntitas, creo que son 6. Ya, genial. Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos, chicos. El tema que he seleccionado para entrar en clase el día de hoy se llama Incas de Vilcabamba. Antes de empezar con este presente tema, quiero darte pues algunos datos generales acerca del origen de los Incas de Vilcabamba. El Inca número 11, muchachos, a ver, una pregunta de cultura general. El Inca número 11 en la historia del Perú, según la Capat Cuna o la lista oficial de los Incas. ¿Quién fue? El Inca número 11. Huayna Cápac. Excelente, Huayna Cápac, ¿no? Huayna Cápac terminó por expandir el Tahuantinsuyo hasta lo que es el río Ancasmayo, actual Colombia. Y Huayna Cápac decidió no expandirse más porque quería evitar en el futuro un periodo de crisis. Ustedes saben, ¿no? El todo imperio, todo territorio, todo estado expansivo, mientras más grande es el gobierno central, ¿no? La tendrá más difícil para administrar bien sus territorios. Entonces, vamos a ver de que Huayna Cápac se da cuenta de aquello. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces, Huayna Cápac decide ya no extenderse más. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces en el Tahuantinsuyo? Huayna Cápac morirá de una extraña enfermedad traída por los españoles. Según los 7 mitos de la invasión al Tahuantinsuyo, que es un libro que habla mucho acerca de las enfermedades, pues los españoles, pues, bueno, según la historiografía son 11, queridísimo alumno, ¿no? Profe, ¿y Huáscar y Atahualpa qué son? Ah, ya. Huáscar y Atahualpa, lo que pasa es que Huáscar y Atahualpa entraron en conflicto civil y Atahualpa, si bien ganó esta guerra civil, Atahualpa nunca entró en ejercicio político porque fue capturado en lo que es Cajamarca en el año 1532 y por ende, según la historiografía, no puede ser considerado como inca, ¿no? Esta es una postura que también tiene que defiende lo que es la presa en Marcos, ¿no? Lamentablemente, en los textos escolares hoy en día se ponen 13 hasta 14 incas llegan a poner, ¿no? Pero eso es un tema de textos escolares, pues, ¿no? Lamentablemente los profesores de ciencias sociales en colegio no son investigadores, no son historiadores y por ende, pues, a veces hay esta pequeña distorsión de información, ¿no? Pero según la historiografía, pues, original, ¿no? Son 11 incas, hasta lo que es Huayna Cápac. Ya, entonces la situación es la siguiente, ¿ya? Entonces, como les comento, ¿no? Vamos a ver de que... dice, profe, y en el examen de admisión, ¿cómo se debe...? A ver, vamos a ver aquí. Y en el examen, ¿cómo ha sido colocado, profesor? Bueno, dependiendo de las preguntas, pues, ¿no? Nunca se ha, ha habido una pregunta de examen de admisión donde te han preguntado, ¿no? ¿Quién fue el Inca número 13, por ejemplo? Nunca ha habido esa pregunta, pero el detalle es el siguiente, ¿no? Por si acaso ten ahí ese as conceptual bajo la manga, ¿no?
aprender a diferenciar, ¿no? Aprender a diferenciar lo que es esto. Si es que en algún momento nos preguntan, pues esto, si son 13 incas, ¿no? Sumando a Huáscar y Atahualpa, pues te acomodas a la pregunta. Pero si no, simplemente también tienes que pensar en lo que con 11 incas, ¿no? Como te comento, los textos escolares consideran de que son 13 incas, pero la historiografía considera que son 11 incas, ¿no? A pesar de las gráficas de Guamán Poma de Ayala. La San Marcos nunca en su historia ha preguntado acerca de la numeración por encima del 11 en un examen de admisión, por eso no es predecible en esa parte, ¿no? Listo. Entonces, claro, y sin las claves no hay 11, pues pones 12, pones 13, ¿no? No pones 13, ¿no? Porque si no hay 11 de ley que tienes que considerar a Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ya. Entonces, muchachos, vamos a ver por aquí, ya. El tema de estos últimos incas, pues, ¿no? Entonces tenemos la presencia de lo que es Huayna Cápac, y Huayna Cápac morirá de una extraña enfermedad traída por los españoles. Pues recordemos de que las enfermedades, los virus, viajan más rápido que la misma persona. Y antes de que entraran en contacto indígenas y españoles, el virus ya estaba haciendo su trabajo, pues, ¿no? Entonces, demográficamente la población indígena empezó a descender en niveles pues catastróficos. ¿Por qué? Porque estas enfermedades en el cuerpo de los españoles, ¿no? Ya eran inmunes, ¿no? Porque el cuerpo de los españoles ya se había acostumbrado a dichas enfermedades, a dichos virus. Pero el organismo del poblador indígena no estaba acostumbrado a estas enfermedades. Entonces es por eso de que empezaron a morir pues en mancha, ¿no? Esa fue una de las variables para entender la caída del Tahuantinsuyo. La segunda variable para entender la caída del Tahuantinsuyo sería lo que son las guerras civiles entre las manacas de ¿sí? ¿Se me escucha bien o no se me escucha bien? Internet, profesor. Ay. A ver, esperamos un momento. Ay, ¿se me sigue escuchando entrecortado? Ya no hay. Ahora ya no. Siga, profe. Ahora sí está bien, dice. Ya, muy bien. Bueno, en mala hora me cambié el plan Movistar, ¿no? Antes era Entel y no tenía estos problemas. Bueno, ya, cualquier cosita me avisan, ¿ya? Muy bien. Entonces, como les seguía comentando, muchachos, entonces, una de las variables para entender la caída del Tahuantinsuyo, básicamente fue pues el tema de las enfermedades. Una segunda variable será la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que debilitó evidentemente el poder central del Tahuantinsuyo. Otra variable será pues ¿no? Será la estrategia política de los españoles que tuvieron al aliarse con las etnias que anteriormente habían sido sometidas por los incas, ¿no? Por ejemplo, los huancas, los chachapoyas, los tayanes, los cañari, los huaylas, ¿no? Etcétera, 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 fueron pueblos que fueron invadidos, ¿no? Fueron pueblos que fueron invadidos de una manera muy violenta por los incas, ¿no? Entonces estas etnias
odiaban a los incas, no simpatizaban con la política expansionista de los incas y por ende no dudaron en apoyar ¿a quién? A los españoles. Francisco Pizarro se dio cuenta de aquello y según pues la postura de Alan García Pérez cuando escribe su libro Pizarro, el rey de la baraja, ¿no? Es un libro donde no se analiza a Francisco Pizarro desde el punto de vista historiográfico, sino se estudia a este español desde el punto de vista político, que es un factor muy importante porque al final Francisco Pizarro pues en los azares de la historia, en la toma de decisiones le saca pues una ventaja a Atahualpa, ¿no? Francisco Pizarro quedará que Atahualpa se confíe de ellos, que lo subestime y lo logrará, ¿no? Entonces, tenemos ahí 4 variables, ¿no? 4 variables tenemos para entender la caída del Tahuantinsuyo. Enfermedades, guerra civil, alianzas con las etnias sometidas anteriormente por los incas y los azares de la historia en la política. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí, hasta el momento me están escuchando bien, ¿no? ¿Sí? ¿O se ha vuelto a entrecortar el audio? Se le escucha bien, profesor. Ya, genial, listo. Entonces, bien. Entonces, ya con eso, vamos a entender de que en el año 1532 Atahualpa, ¿no?, está festejando su victoria contra Huáscar, está pues en sus aposentos, en sus valles termales, en Cajamarca, y va a ser tomado prisionero por Francisco Pizarro, chicos. No se da la entrevista en Cajamarca y Francisco Pizarro toma prisionero a Atahualpa. El ejército de Atahualpa en su gran mayoría estaba desarmado. ¿Y por qué estaba desarmado? Lo que pasa es que Atahualpa había subestimado, pues obviamente a los españoles, ¿no? Como los españoles eran flacos, eran muy delgados, eran blancos y ustedes saben, por el tema del mal de altura, el tema del soroche, ¿no? Ustedes saben de que cuando un extranjero no está acostumbrado al soroche, al mal de altura, ¿cómo se pone? Pálido, ¿cierto? Entonces, pues evidentemente los incas, pues subestimaron a los españoles por estas cualidades, ¿no? Pero bueno, y ya cuando se da lo que es la entrevista en Cajamarca, vamos a ver de que va a ser tomado prisionero Atahualpa, ¿no? Y cuando el ejército inca quiere reaccionar, ya es demasiado tarde, porque las etnias están trabajando para los españoles, ¿no? Ya, muchachos. Entonces, he ahí donde inicia el tema del día de hoy. Entonces, vamos con la primera diapositiva, ¿sí? Concepto de la resistencia de los incas de Vilcabamba. Fue un movimiento de lucha dirigido por la nobleza incaica en contra de la invasión española y en defensa del poder tahuantinsuyano. A ver, muchachos, de golpe no fue así. Recordemos de que la dinastía que apoyó a Atahualpa era Hanan Cusco, era la dinastía quiteñista. Los nobles del norte apoyaron a Atahualpa, ¿ya? Entonces ahí Atahualpa, originario de dónde es, de Quito, ¿no? De Quito, Ecuador, o sea, ¿no? Allí es, de ese lugar es originario Atahualpa. Un segundo, chicos, voy a tomar un poquito de agua, ¿ya? Norteña o las élites del norte quienes van a apoyar a Atahualpa, ¿ya, muchachos? Entonces, cuando Atahualpa es tomado prisionero, únicamente los quiteñistas, ¿ya? O sea, las élites del norte del Tahuantinsuyo van a defender el legado de Atahualpa. Profe, ¿y qué es lo que va a pasar con las élites sureñas? Las élites sureñas, sobre todo en el sistema panandino, estaban apoyando a los huascaristas, a Huáscar. Entonces Huáscar inicialmente va a querer traicionar, bueno, no traicionar, porque evidentemente Atahualpa era su enemigo, ¿no? Claro, porque habían venido de una guerra civil. Pero Huáscar va a intentar, pues, entrevistarse con los españoles. Ya va a intentar entrevistarse con los españoles. Y cuando Atahualpa
por uno de sus informantes cuando ya está prisionero en el cuarto de los rescate, Atahualpa enviará a que asesinen a Huáscar. Huáscar muere. Pero va a quedar un hermano menor quien va a tomar la batuta a lo que es el legado de Huáscar, ¿no? Que se va a llamar Manco Inca. Y al final, Manco Inca, escúcheme bien, es quien va a ayudar inicialmente a los españoles a exterminar a los quiteñistas de Atahualpa, a los generales de Atahualpa. Pero el pensamiento, ¿no? Y según el historiador José Vega Loyola, ya, historiador sanmarquino y también biorralino, manifiesta de que estos huascaristas, ¿no? Estos huascaristas pensaron de que los españoles eran extranjeros que estaban de paso, ¿no? Y cuando los huascaristas o la gente de Manco Inca se da cuenta de que los españoles han venido para quedarse, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ya estaban solos. Habían exterminado a todos los quiteñistas, a todas las élites del norte que defendían Atahualpa, y se habían quedado solos. Y al final es allí donde tardíamente estos incas con Manco Inca se sublevan contra los españoles. Y es ahí donde inicia la historia de los incas de Vilcabamba. O sea, los incas de Vilcabamba fueron los sucesores de Manco Inca, ¿no? Que fue sucesor de los huascaristas cuando Huáscar muere. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, vamos a ver de que bueno, pues, ¿no? Fue un movimiento de lucha dirigido por la nobleza incaica, pero ya te expliqué cómo se dieron los acontecimientos, ¿no? Y en defensa del poder tahuantinsuyano. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta que tengas? Ya, todo claro, ¿no? Ya, un segundito. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las causas? Bueno, las causas para la sublevación de los incas de Vilcabamba será la invasión hispánica con abusos, saqueos y masacre. Los españoles, cuando saqueaban los templos, las huacas, en las huacas y los templos, ¿qué cosa había, muchachos? Había mucho oro, había mucha plata, había más plata que oro. Entonces vamos a ver de que los incas, estos templos van a ser saqueados, ¿no? Y esto va a ser visto con buenos ojos por las huestes de Manco Inca de ninguna manera. Los incas buscan defender sus costumbres, sus creencias. Los españoles empezaron a imponer ¿qué cosas? Su fe católica, su fe cristiana. Según la religión en el sistema panandino, ¿cómo era, muchachos? Adoración a la quilla, al Inti, ¿no? A Pariacaca, a la Pachamama, ¿no? Eran politeístas, profe. Eran politeístas, exactamente, habían muchos dioses, ¿no? Entonces, el pueblo indígena inicialmente se rehusaba ante la imposición de un monoteísmo, ¿no? De creer ahora en un Dios todopoderoso, en el Dios Yahvé, según el Génesis, ¿no? Entonces estos españoles, ¿cómo impusieron pues su creencia, su religión, ¿no? Torturando indígenas, ¿no? Imponiendo doctrinas, imponiendo dogma, ¿no? Dogmas, ¿ya? La élite indígena busca conservar sus privilegios, claro. Manco Inca, ¿por qué se subleva también? Porque Manco Inca se empieza a dar cuenta de que es un títere de los españoles. Por eso a Manco Inca se le apoda el Inca títere, ¿ya? ¿No? Y cuando se da cuenta de eso Manco Inca ve ya con buenos ojos sublevarse, ¿no? Contra el dominio español. ¿Qué pasó ahí? Ya, muy bien, lo están torturando. ¿Qué ha pasado ahí? Ya, muy bien. Ya, listo. Por favor, aléjese de su tío, digo, aléjese el micrófono, digo.
Muy bien, muchachos, continuamos entonces. Ya. Vamos con la siguiente diapositiva. Antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes para esta invasión al Tahuantinsuyo? Bueno, muerto Atahualpa, ya, asintió la varilla de oro de Mancoque. Ya, muy bien, continuamos. Tenemos aquí lo que es la marcha al Cusco. Muerto Atahualpa, Francisco Pizarro marchó rumbo al Cusco por el camino del Capacñán, ¿no? El Capacñán era el camino real del Inca, ¿no? Recuerda que antes no habían pistas, no habían carreteras, sino era el Capacñán, ¿no? Quien unificaba a lo que es el Cusco con otros pueblos invadidos. Bueno, luego tenemos de que en Jauja nombró a Tupac Hualpa. ¿Tupac Hualpa quién era? O alias Toparpa. Era hijo de Huayna Cápac, ¿ah? Huayna Cápac tuvo varios hijos, ¿ah? Huayna Cápac tuvo a Ninan Coyuchi, que fue su principal sucesor. También tuvo a Atahualpa, tuvo a Huáscar, tuvo a Manco Inca, también tuvo a Tupac Hualpa. Todos ellos eran medios hermanos. Profe, ¿por qué medios hermanos? Dígame. Profe, una pregunta, si... Dígame. Como usted está diciendo que Huayna Cápac, o sea, sus hijos eran sus sucesores, ¿o no? ¿Atahualpa no podía ser el que sigue? No. Lo que pasa es que no todos los hijos son sucesores. El único sucesor que puede ser heredero al trono inca es el Auqui, el cogobernante. Y el Auqui para Huayna Cápac era Ninan Coyochi. Pero Ninan Coyochi murió también en similares circunstancias a la de su padre, por una extraña enfermedad traída por los españoles. Entonces, después de Ninan Coyochi, ¿no? ¿A quién le correspondía la sucesión de la corona? ¿No? A la Coya, a la esposa más cercana al Cusco. ¿Y quién era esa Coya más cercana al Cusco? La mamá de Huáscar. Entonces Huáscar políticamente debía de tomar el cargo, pero ya, muy bien, ya, controlen ese chiquito, ya no es gracioso, ya, muy bien. A cada momento está diciendo ga, por favor. Si van a consumir estupefacientes, no entren a clase, ya, chicos, por favor, ya. Muy bien. Ya. Profe, sáquelo, dice. No sé cómo sacar. La señorita coordinadora Cristel tiene lo que es el poder de quitar de la sala. Ya. Sí, ahorita ya lo estarán eliminando. Ya. ¿Cuál es el nombre? Dice. No sé. Dijo Ga y se desapareció. Bueno, ya, si vuelve a decir por ahí, no, estén pendientes, fíjense su nombre y lo sacan, ¿no? Bueno, siempre hay un falladito por ahí, pues, que siempre busca estropear estas asesorías académicas. Bien, continuamos entonces. Luego tenemos entonces por aquí, ¿no? Nombró a Tupac Hualpa, entonces Toparpa, ¿no? Como lo que me consultó el alumno, era también medio hermano, ¿no? Recuerda que los incas eran, pues, evidentemente, los incas eran poderosos, ¿no? Profe, ¿por qué los incas eran poderosos, no? Pues tenían la libertad de tener varias esposas, ¿no? No, se dice de que el Inca Pachacútec llegó a tener más de 300 mujeres, ¿no? ¿No? Entonces, a cada pueblo que iba el Inca, ¿no? Tenía familia, ¿no? Entonces, ese es el detalle, pues, estos muchachos. Recuerda que para el varón eso es demasiado factible, ¿no? Para la mujer no tanto, porque la mujer tiene que esperar 9 meses para crear una vida, ¿no? En cambio, al varón germinar se le hace demasiado sencillo, o sea, ¿no? ¿Me entiendes, no? Entonces, bueno, pues... Entonces, lo que es la poligamia era permitida en el sistema panandino, ¿no? La poligamia era permitida en el sistema panandino. El incesto era normal en el sistema panandino. Es por eso que cuando los españoles juzgaron a Atahualpa lo culparon, uno, de poligamia, el hecho de tener varias esposas, ¿ya? Luego tenemos... el hecho del incesto lo acusaron, ¿no? Porque se metió con miembros de su familia, ¿no? Qué conchudos los españoles, ¿no? En la misma corona española, los Austrias cometían los incestos para mantener su supuesta sangre azul, ¿no? Y es por eso que nació Carlos II, ¿no? Dígame, ¿un alumno me quiso decir algo? Profe, yo había escuchado sobre que antes leía, escuché que Atahualpa, cuando le ganó la guerra a Huáscar,
había tirado la Biblia y por eso se generó Sí, la guerra. claro. Lo que pasa es de que el rey de España, ya que en ese tiempo era Carlos I de España, la corona española había bendecido estas expediciones, ¿no? En base en el sistema de encomiendas, ¿no? Entonces estos encomenderos les decían: ustedes tienen que civilizar en el nombre de Dios los nuevos territorios, ¿no? Entonces, como es en el nombre de Dios, tienen que ser pacíficamente, decía la corona española, ¿no? Eso es lo que decía la corona española. Decía, si el indígena no escucha las oraciones, pues ya utilizas la violencia, ¿no? Pero inicialmente tienes que hacer una serie de pasos, decía la corona española, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa serie de pasos? El acto de requerimiento. Es por eso que el cura Valverde le quiere hacer el acto de requerimiento a Atahualpa, ¿no? Y le dice: Dios te va a hablar por medio de esto, ¿no? Le dice, ¿no? Dios te va a hablar por medio de esto, y le saca la Biblia, pues, ¿no? Y Atahualpa no entiende bien, los traductores no llegan a explicarle bien el trasfondo, el contexto de lo que quiere decir el cura Valverde, y Atahualpa pues empieza a hablar, pues, ¿no? Obviamente empieza a hacer señas de que no habla, pues, ese objeto que le han dado, llamado Biblia, ¿no? Y es por eso de que Atahualpa dice: ningún Dios me está hablando por aquí, lo bota, ¿no? Entonces, pero sin darse cuenta Atahualpa de que el cura Valverde lo había dicho en sentido figurado, ¿cierto? ¿No? El cura Valverde, muchachos, lo había dicho, como te comento, en sentido figurado, ¿ya? Profe, es que Dígame. Atahualpa como hablaba en quechua, no le entendía, creo. Un segundo, chicos. No sé cómo apagar este parlante. Un segundo, chicos. Ya, bueno, muchachos, esto... Ya, lo que pasa es que están poniendo película acá. Ya, pero bueno, voy a tratar de mantener mis labios pegados al auricular. Ya, ¿alguna otra consulta me habían dicho? Profe, le había dicho que creo que cuando Valverde se acercó a Atahualpa, Ya. Atahualpa, como hablaba en quechua, Valverde hablaba en español y no le entendía. Ah, sí, lo que pasa es que ahí habían traductores. Los españoles llegaron a lo que es a Cajamarca con traductores. Ya habían indígenas que habían aprendido a hablar lo que es el castellano y lo que es el ronacini, quechua, ¿no? Entonces ya había. El detalle fue de que el cura Valverde lo había dicho en sentido figurado, esa expresión de que Dios te va a hablar por medio de este objeto, ¿no? Entonces Atahualpa no entendió ese sentido figurado, ¿no? Y es por eso de que votó la Biblia, ¿no? Eso fue lo que... Eso cuentan los cronistas, pues, ¿no? Entonces, profe, ¿qué cronistas podemos ver? Bueno, Pedro César de León, Sarmiento de Gamboa, Guamán Poma de Ayala, Juan de Betanzos, ¿no? Entonces, ya... entonces ¿a qué hora empezó la clase, muchachos? 7:20, ¿no? Ya, tenemos hasta las 8:30. Ya, listo. Continuamos entonces. Entonces ese fue el detalle, pues por eso de que Atahualpa termina votando la Biblia, ¿no? Bueno, entonces, dígame. Profe, ¿usted me enseña en la Duni? Yo enseño en Aduni, no. Es que su voz me había hecho acordar a un profesor que tengo. ¿A cuál? ¿Daniel Fasabi? ¿O hay otro quizás? Un profesor que se parecía a su voz. Ya. No. Todavía no se da la oportunidad de editar esto en Aduni, ¿no? Quizá ya en el futuro ya sea más conocido, tenga más rodaje quizás. Bien. No. Por el momento estamos todavía en academias pues de bajo perfil, ¿no? Pero igualito, seguimos todavía con el horario pues completo, ¿no? Bien, continuamos entonces. Vamos a ver por aquí. En Jaquijahuana, ¿ya? Vamos a ver de que en Jaquijahuana... Bueno, no, perdón. Cuando se nombra a Túpac Hualpa, o sea, Toparpa, que también era hijo de Huayna Cápac, como nuevo inca, nuevo soberano, ¿no? ¿Por qué crees que los españoles nombran
a Atahualpa como inca. ¿Por qué creen ustedes? ¿Lo hacen porque quieren mantener la tradición andina? ¿Lo hacen porque les interesa los pobladores andinos? ¿No? ¿Por qué creen que lo hacen? Inca, profe. A ver, ¿quién? ¿Ah? Para mantener profito la imagen de que había un Inca, pero que está manejado bajo ellos. ¿No? A los españoles, les comento, a los españoles les interesaba poco nada lo que pasara con los indígenas. ¿Ellos qué querían? Oro y plata, porque en Europa se está aperturando un nuevo mercado que se llama el mercado mercantilista. Entonces aquel que tenía más oro y más plata era una potencia mercantilista. Entonces los españoles simplemente querían riquezas a costa de los indígenas, de su territorio y todo lo demás. Pero ¿por qué Francisco Pizarro nombra a un inca? Para que las etnias aledañas fieles a los incas no los ataquen. Y para que los quiteñistas que iban atacando a los españoles en camino al Cusco, tenemos a tres Apuquispay. Estos tres Apuquispay son generales de Atahualpa, ¿no? Apoquisquis, Romiñahui, Calcuchimac, ¿ya? Entonces, para que estos Apuquispay se quedaran solos, sin apoyo, por eso nombraron a un inca, para que no los ataquen, ¿no? Entonces allí nos podemos dar cuenta de que Francisco Pizarro tenía una muy buena estrategia política. Bueno, en Jaquijahuana fue envenenado Túpac Hualpa. Culparon de su muerte a la Apuquispay de Atahualpa, a Calcuchimac. Calcuchimac morirá atenazado en la hoguera. Profe, ¿cómo atenazado? ¿No? Con pinzas de fierro caliente, ¿no? Le van a arrancar la piel a Calcuchimac, ¿no? En la hoguera, muchachos, ¿no? Muy bien. ¿No? Los españoles ya estaban muy cerca al Cusco, ¿ya? Y pues, cuando llegan al Cusco, ¿quién los está esperando? Manco Inca. Y Manco Inca, ante toda la plaza cusqueña, es nombrado nuevo, ¿no? Para la época, ¿no? Los españoles se sintieron muy cómodos en Jauja, por eso la nombraron la primera Lima, la ciudad de los reyes, como principal capital de lo que es esto, la colonia, ¿no? Bien. Entonces hasta aquí, espero que esté todo claro. ¿Alguna duda, consulta por ahí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Profe, me debo ir, gracias por la clase. Ya no se preocupen, vaya nomás, vaya con Dios. Ya. Estaba Felipe. Ah, muy bien, Felipillo, Fernandillo, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Profe, ¿los traductores son considerados traidores o eran obligados a hacer eso? Porque vi un video que decía que ellos fueron los primeros traidores. Ah, claro, claro. Muchos de estos traductores confabulaban en beneficio de los españoles. Uh-huh. Ya, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Ya. Entonces vamos a ver por aquí lo que es la resistencia andina, la resistencia militar andina. Vamos a ver de que primero tenemos la defensa quiteñista, ¿no? Después de 1532, donde es capturado Atahualpa, ¿no? Tenemos aquí a los generales incas. Apoquisquis en el Cusco. Miñahui atacó por el norte y Calcuchimac atacó por lo que es la sierra central de Huamachuco, ¿ya? Estos tres generales quiteñistas van a fracasar, ¿ya? Luego tenemos lo que es la rebelión de Manco Inca. Bueno, Manco Inca apoyó a los españoles, apoyó a Francisco Pizarro en un inicio, claro. ¿Y por qué Básicamente porque se da cuenta de que los españoles están pues abusando de su poder, los españoles están pues saqueando huacas.
¿no? Están cometiendo muchas atrocidades. Un segundo, chicos. Ya. Sí, chicos, ¿se me escucha? Ah, ya, bacán. Sí, lo que pasa es que me habían llamado y se salió de la sala MIC. Ya, a ver, chicos, entonces Manco Inca se aparta del Cusco porque se da cuenta de que los españoles, pues, no eran, pues, entraron, pues, a saquear huacas, entraron a imponer su religión, a cortar la tradición panandina, ¿no? Entonces Manco Inca, pues inocente en sí, en un inicio apoyó a los españoles, pero luego se volvió contrario a ellos, ¿no? Luego tenemos por aquí de que Manco Inca se aparta del Cusco y organiza un ejército. Manco Inca se va a la parte selva del Cusco, ya, la parte selva del Cusco. Y es allí donde Manco Inca, pues, va a capturar, por ejemplo, animales silvestres. Ya, lo que pasa es de que los españoles cuando llegaron aquí al Perú, ya, los españoles tenían canes, pero muy feroces, ¿no? Pero estos canes eran bien discriminadores, ¿ah? Veían a un indígena, ¿no? Lo descuartizaban, así de simple, lo despedazaban, ¿no? Veían a un blanco, flaco, barbudo, ¿no? Le movían la colita, ¿no? No era así, ¿no? Entonces estos indígenas le tenían mucho miedo a estos canes, ¿no? Es por eso que Manco Inca captura animales felinos silvestres, ¿no? Captura felinos para contrarrestar a estos canes. En Sacsayhuamán había una fortaleza donde ahí estaban acuartelados los españoles. Manco Inca atacará la fortaleza de Sacsayhuamán, muchachos, ¿ya? Atacará desde las alturas del Cusco y va a tener éxito Manco Inca. Manco Inca expulsa a los españoles, toma Sacsayhuamán, pero no lo va a poder tomar por mucho tiempo. Lamentablemente Diego de Almagro llega al Cusco desde el sur del Perú. Se había ido a explorar el territorio que por la capitulación de Toledo le había correspondido. Y pues llega, pues, evidentemente enojado con Francisco Pizarro, pero en ese momento que ve de que Manco Inca está teniendo éxito en su sublevación, evidentemente tiene que apoyar la causa hispana, ¿no? Entonces, llega pues Diego de Almagro con sus etnias que lo están apoyando y ya con todo eso recapturan o retoman el asedio en Sacsayhuamán, ¿no? Entonces Manco Inca va a tener que huir, Manco Inca huirá, ¿no? Pero Manco Inca, paralelamente al cerco de Sacsayhuamán, Manco Inca mandó a atacar Lima, ¿ya? Atacar Lima envía a un general, ¿no? A un apuquispay de Manco Inca llamado Kisu Yupanqui, ¿ya? Kisu Yupanqui va a tener éxito en lo que es por ejemplo, en el Valle de Atocongo, ya en el Valle del Rímac, ¿no? Pero al final Kisu Yupanqui va a terminar siendo vencido, ya va a terminar siendo vencido y morirá pues en el campo de batalla. Bueno, entonces Manco Inca fracasó inicialmente en Lima y luego con el paso del tiempo también fracasó en Sacsayhuamán, ¿no? Entonces Manco Inca huirá a una zona ya llamada pues Vilcabamba, ¿no? A una zona llamada Vilcabamba y allí Manco Inca estará pues escondido, ¿no? Hasta que tiempo después morirá traicionado Manco Inca por estos españoles simpatizantes a Diego de Almagro, ¿no? Entonces, muere traicionado, pues, ¿no? Estos españoles entran pues como curas, como evangelizadores a lo que es la campaña de Manco Inca, ¿no? Y como estos españoles ya habían asesinado a Francisco Pizarro, entonces Manco Inca era enemigo de Francisco Pizarro, entonces los enemigos de mi enemigo son mis amigos, ¿no? Entonces es por eso que Manco Inca los acepta, pues, ¿no? Pero bueno, luego Manco Inca va a ser traicionado por ellos y va a ser asesinado. Bien, entonces, Manco Inca muere asesinado, entonces la sublevación de Manco Inca
que inició en el año 1536, será pues un fracaso, ¿no? Pero él es Manco Inca. Los hijos de Manco Inca continuaron con su legado. Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y lo que es Felipe Tupac Amaru I, ¿ya? Vamos a ver por aquí de que los hijos de Manco Inca van a continuar la lucha pues de su padre, ¿no? Van a continuar la lucha de su padre. Zairi Tupac termina pactando su rendición. Titu Cusi Yupanqui firmará lo que es la paz de Acobamba. Zairi Tupac se menciona de que Zairi Tupac mencionó unas palabras célebres cuando se rindió ante los españoles, ¿no? Los españoles de Yungay, ¿no? Entonces, antes fue dueño de todo el mantel, y hoy solo me dan hilachas, ¿no? Aduciendo de que antes sus antepasados fueron dueños de todo el Tahuantinsuyo, que unificó pues 6 países en la actualidad, en Valle, ¿no? Entonces, bueno, durante el periodo de Zairi Tupac se vivirán pues estos periodos de paz. Luego, Titu Cusi Yupanqui firmará lo que es la paz con la lucha. Luego Titu Cusi Yupanqui muere, y ¿quién lo sucede? Su hermano menor, ¿no? Felipe Tupac Amaru I. Felipe Tupac Amaru I ya estaba pues con un ejército diezmado, militarmente era muy inferior a las huestes del quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo. Entonces Francisco de Toledo quiere ser condescendiente con Felipe Tupac Amaru I, ¿no? Manda a un emisario a que se entreviste con este señor, y este señor rechaza al emisario, aduciendo de que él es inca, él es máximo soberano del sistema panandino, y que una persona como él no puede tener comunicación con un simple emisario, ¿no? Y le manda a decir a Toledo de que si él quiere llegar a un acuerdo con él, tiene que venir el mismo rey de España a conversar con él. Obviamente que era pues un concepto tirado de los cabellos, ¿no? Obviamente que en la vida pues el rey de España iba a venir solo para hablar con Felipe Tupac Amaru, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Es más, los reyes de España nunca conocieron, nunca pisaron, ¿no? La colonia, nunca la pisaron durante toda la colonia, ¿no? Bien, muchachos, entonces continuamos con lo que es la siguiente diapositiva. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, profesor. Ya, genial. Un segundito, voy a tomar agüita. Tenemos aquí lo que es el Cerco a Lima, como ya te lo he mencionado, ¿no? ¿A quién enviaron en el Cerco a Lima? Al general capitán Kisu Yupanqui, ¿no? Lideró el Cerco a Lima. Los soldados incas se organizaron, pero ya habían pasado varios años, ¿no? Habían pasado más de 3 años en el cual indígenas y españoles coexistieron en un mismo espacio, y pues aprendieron el uso de caballos. Aprendieron bien el uso de caballos, asaltaron Lima, Ate, Atocongo, San Cristóbal y otros cerros del valle del río Rímac, pero al final caerán viendo de que fracasó contundentemente el levantamiento de Manco Inca, y también fracasó el levantamiento de sus hijos, ¿no? Entonces, en estos momentos vamos a ver el legado que dejaron estos incas de Vilcabamba. Vamos con la siguiente diapositiva.
una de las influencias culturales que se vivió durante esta coyuntura fue el Taqui Oncoy. El Taqui Oncoy se originó en Ayacucho en el siglo XVI. El líder de este movimiento mesiánico fue Juan Chocne, así se llamó. ¿Y qué significa Taqui Oncoy? Significa canto triste o el baile de la enfermedad. El Taqui Oncoy, muchachos, tenía como objetivo expulsar a los cristianos y restaurar el credo andino para mantener sus creencias, ¿no? Obviamente las creencias panandinas, ¿no? La creencia en el dios Viracocha, en el dios Inti, la Quilla, la Pachamama, ¿no? La Mamacocha, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, consistía pues en una adoración a las huacas. ¿Por qué se llama el baile de la enfermedad? Porque los cristianos, cuando veían a estos indígenas hacer unas piruetas pues extravagantes, unas piruetas pues más o menos como que si estuviesen endemoniados, algo así, pues, ¿no? ¿Y por qué hacían esto los indígenas? ¿No? Porque el cristianismo, ¿de qué habla? Habla del bien, habla de lo que es Dios, ¿no? ¿Y cuál es lo opuesto a Dios? El diablo, Satanás, ¿no? El infierno. Entonces, estos indígenas, ¿no? Como les comento entonces, estos indígenas empezaron entonces a darle la contraria al pensamiento cristiano, pues, ¿no? Ya, eso es básicamente lo que te quería mencionar. ¿Qué actividades realizaron? Danzas, ritos, cánticos. Convocaron a los ayllus a invocar a los apus, ¿no? A los apus. Bien, pues muchachos, entonces fue una resistencia ideológica al credo del cristianismo, el Taqui Oncoy. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ya, sí, ahí. Según los estudios de José María Arguedas, por literatura, no sé si han escuchado acerca de José María Arguedas. José María Arguedas es uno de los máximos exponentes de la corriente indigenista en el Perú, ¿no? Del indigenismo, ¿no? Entonces, José María Arguedas manifiesta de que los antepasados de los danzantes de tijeras fueron los antiguos expositores del Taqui Oncoy. Ya, ese fue su antepasado común, ¿no? De los danzantes de tijeras. Los danzantes de tijeras se oponen a lo que es el credo cristiano en la actualidad, claro, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los danzantes de tijeras cuando hacen sus pruebas, ¿no? Pasan encima de fuego, permiten que les tiren tunas con muchas espinas en el cuerpo, los nombres artísticos que se ponen estos danzantes de tijera, el Belcebú, el Diablo Rojo, ¿no? El Laica, o sea, se ponen nombres diabólicos, pues, ¿no? Obviamente para darle la contraria al cristianismo, ¿no? Entonces, Arguedas manifiesta de que el antepasado directo de los danzantes de tijera fueron los expositores del Taqui Oncoy. Pasamos a la siguiente diapositiva. La última diapositiva. ¿Qué consecuencias se dieron? Bueno, tenemos las siguientes consecuencias, ¿no? Bueno, a causa de la invasión al Tahuantinsuyo y el exterminio de los incas de Vilcabamba, la desarticulación de las panacas y del resto de la élite incaica, ¿ya? Aparición de algunos integrantes de la nobleza incaica como agentes intermediarios con el nuevo poder. Básicamente, estos descendientes de la nobleza incaica que mantuvieron su privilegio durante la estadía de los españoles fueron los que apoyaron a los españoles a tomar todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Se dio lo que es el proceso de transculturación. Profe, ¿qué cosa es la transculturación? La transmisión y movimiento de elementos culturales entre europeos y americanos. O sea, se deja la creencia americana
y se inicia una imposición de la creencia europea, ¿no? A eso se le llama la transculturación. Luego tenemos la aculturación. La aculturación significa la pérdida de grandes elementos simbólicos, culturales de los andinos, conocimientos, alimentos, ritos, ingeniería, plantas medicinales. Por ejemplo, ¿no? En el mundo andino era muy común el consumo de la chicha de jora y también el embriagamiento de la ayahuasca o el hecho de chachar coca, ¿no? Era considerado un elemento simbólico divino, ¿no? Ese mecanismo, ese ritual se perdió porque los españoles se opusieron a eso y la cosa empeoró cuando llegó al Perú lo que es la Santa Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Ya. Continuamos. Luego tenemos lo que es el sincretismo cultural. El sincretismo cultural fue, ¿qué significa? Superposición de elementos culturales, donde aquellos del grupo dominante se conservan como visibles, socializados, y en cambio los del pueblo dominado quedan como ocultos, ¿no? A eso se le llama sincretismo cultural. Básicamente eso se en el Perú, claro, porque los españoles no sobreponieron su creencia por encima de la creencia de de los andinos, ¿ya? Entonces, muchachos, eso sería todo por el día de hoy de cara a la parte teórica. En estos 8 minutos que nos queda de tiempo, vamos a solucionar unas cuantas preguntas de lo que es tu ficha, ¿no? De lo que es la ficha. Hay un Word para solucionar unas 6 preguntitas y con eso ya estamos culminando. Si tuvieran dudas, consultas, me las hacen saber en estos momentos. Ya, genial. Muy bien, muchas gracias, Cristel. Ya, la pregunta número 1, ¿qué dice? A ver. Se puso oscuro. Ya, genial. Ya, la pregunta número 1, ¿qué dice? A ver. Uno de los principales dirigentes militares de la guerra de resistencia promovida por la nobleza incaica fue Kisu Yupanqui. Dicho militar cercó y atacó Lima por orden de... ¿Quién envió a Kisu Yupanqui a invadir Lima? A asediar Lima. Kisu Yupanqui, ¿de quién fue su general? A ver, muchachos. Manco Inca. Ya, bien, sí, Manco Inca es la clave. ¿Ya? Manco Inca es la clave. Listo, es la A de avioncito. Muy bien, ahí está. Muy bien, la A de avioncito, ¿no? Ya. La número 2 dice así: el establecimiento del virreinato del Perú fue sumamente dificultoso y violento. Uno de los episodios de violencia fue la muerte de Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, lo cual ocurrió en la batalla de... Bueno, esto no te lo he comentado, es una pregunta que se ha colado, ¿no? Al tema del día de hoy. Aquí la clave sería Iñaquito, la B de besito, ¿ya? ¿No? Blasco Núñez de Vela va a ser vencido en la batalla de Iñaquito. Y posteriormente va a ser asesinado. Ya, vamos con la número 3, muchachos. A ver. Patrones culturales y religiosos andinos. Surgió como respuesta a la invasión española e imposición a sus costumbres. ¿Ya? Dicho movimiento fue
Juan Chocne, ¿ya? El ave de besito, Juan Chocne. Ya. Vamos con la cuarta preguntita. Ya. El 18 de enero de 1535, tras encontrar un lugar adecuado para establecer un campamento permanente, se dio la fundación española de... todo 18 de enero se celebra la fundación de la ciudad de los Reyes, ¿no? La fundación de Lima, ¿ya? La clave, la D de dedito, en la cuarta pregunta. Ya, vamos con la quinta pregunta. La quinta pregunta, ¿qué es lo que nos dice? A ver. No se llega a visualizarla. Ahora sí. Genial. Dice, esto sí me lo contestas, ¿no? Durante los primeros... Ya chicos, disculpen, lo que pasa es que creo que de casualidad me salí de la sala. Ya. Bien, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. bacán. Ya, la número 5 dice, durante los primeros años de la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles obtuvieron metales, ya, preciosos mediante qué mecanismo tuvieron los españoles metales preciosos. ¿Lo sé, profito? El saqueo de templos y la creación de... crack, líderes, vamos. Piensen bien, muchachos. La clave sería la D de dedo, ¿ya? Ya, el rescate, porque recuerda que cuando se da el rescate a Atahualpa, ¿qué cosa promete? 2 cuartos de plata hasta donde llegue su mano y 1 cuarto de oro, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Y es ahí donde los españoles nunca habían visto tanto oro junto, ¿no? Tanta plata junta, ¿no? Y luego saquearon algunos templos, algunos no, varios templos, ¿no? Por ejemplo, saquearon lo que es el templo de Pachacamac, por ejemplo. Ya, se llama resistencia Vilcabamba a la presencia de una parte de la élite incaica en esta región del Cusco, que se afincó buscando restablecer la organización incaica. Duró aproximadamente unos 40 años esta lucha, desde la llegada de los españoles al Perú, 1532, hasta los primeros años de gobierno del virrey Francisco de Toledo. Esta resistencia guarda relación con la desestructuración del mundo andino y consolidación de la colonia en territorio peruano. Menciona la principal causa por la que esta resistencia nunca llegó a triunfar. ¿Por qué no tuvo la sublevación de los incas de Vilcabamba? ¿Por qué no tuvieron éxito? Pero otros seguían a lo que es Piérola, otros seguían a lo que es Iglesias. Entonces no había unidad militar en el Perú, ¿no? El peruano no es unido, pues, ¿no?
muy bien, así de simple. Desde tiempos muy antiguos vimos esto, nos venimos dando cuenta de aquello. Bueno, muchachos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy, muchachos, ¿ya? Bueno, en estos momentos me encuentro ya saliendo de lo que es Lima Metropolitana, muchachos, así que bueno, mil disculpas por el tema del audio, quizás se haya entrecortado el audio por momentos, y bueno, pues muchachos, de todas maneras se hizo lo que es el servicio. Ya nos estamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, chicos. Cuídense.